Si buscamos la operatividad de la norma, o sea, transformar a través de la norma la realidad, nosotros sabemos, por un lado, que de por sí las normas no pueden transformar la realidad porque las normas son entes lógicos, son entes de razón. Pero los seres humanos, que somos seres inteligentes, nos movemos por ideas. Y en ese sentido, las normas a través de los seres humanos inteligentes, que son aquellos que operan en la realidad social, pueden transformar la realidad social. Pero para poder transformar, para que las normas puedan influir en los repartidores y que transmitan la realidad social, hacen falta algunas tareas. Algunas tareas que se vinculan con el funcionamiento de las normas. Goldschmidt históricamente hablaba a veces de etapas del funcionamiento de las normas, y si bien es cierto que algunas se le puede dar cierta anterioridad temporal a las otras, es bastante discutible, y las teorías contemporáneas sobre el razonamiento judicial, sobre el razonamiento jurídico en general, plantean que muchas veces hay una interacción entre estas distintas tareas, y por eso, más que etapas, es preferible hablar de tareas del funcionamiento. Y el orden que vamos a marcar, si bien en algunos casos es un orden cronológico, otras veces es simplemente un orden pedagógico, digamos, para explicarlas. Entonces, si tenemos que empezar a operar, a actuar, teniendo en cuenta las normas, ¿qué cosas son importantes de realizar? Y van a aparecer aquí, en relación con el funcionamiento, algunos términos y algunas nociones que ya son conocidas en el campo de la teoría jurídica, pero otras no tanto, que no se les pone hincapié, no se acentúan, no se explicitan. La primera de ellas es el reconocimiento. Para poner en funcionamiento una norma, primero tenemos que buscar si tenemos una norma, si esa norma está vigente. Hoy en día, gracias a la informática, esto se ha facilitado. Tenemos sitios web en donde podemos obtener la información de las normas que hay, incluso podemos realizar búsquedas por palabra, y además saber qué modificaciones tienen. Algunos de ellos sitios incluso son sitios oficiales, como el sitio de información legislativa del Ministerio de Economía, Infoleg, que es muy recurrido. En el pasado, antes de la informatización, esto era bastante más complejo porque las normas estaban en soporte papel, nada más, las fuentes de las normas estaban en soporte papel. Y entonces ponerse a buscar y a reconstruir una fuente normativa era bastante complicado, porque había que remontarse a algún tomo, algún fascículo, algún texto, que podía tener muchos años, y después empezar a rastrear en los que vinieron después si no había algún cambio para esa norma. Esto hacía que, lógicamente, muchas fuentes de normas se perdiera el conocimiento de esas fuentes de normas, o que incluso se argumente y se aleguen como razones criterios que estaban en fuentes de normas que en realidad no estaban más vigentes porque en algún momento habían sido modificados o derogadas, solo que se había perdido en la vorágine de las transformaciones legislativas en soporte papel. Hoy tenemos, como yo les decía, gracias a la informática, una facilidad mayor para proceder al reconocimiento, aunque estos sitios informáticos donde residen aún los oficiales no son la versión oficial de la fuente de norma, porque sabemos que la versión oficial de la fuente de norma se publica en el boletín oficial, que si bien permite criterios de búsqueda, no están las normas depuradas allí, las fuentes. Yo, si busco el boletín oficial de hace 3 años, encuentro una fuente, una ley o un decreto, pero no lo encuentro con las modificaciones que sufrió después. Eso lo puedo encontrar en otros sitios, como en el SAIG o en el Infoleg, pero eso ya no es la versión oficial, es la versión que hizo alguien y por tanto podría haber error. No podemos dejar de referir también que hace unos años se sancionó por ley el Digesto Jurídico Argentino, una obra que reúne y además depura, y además en algunos casos le cambia el nombre a muchas de las fuentes de normas que tenemos nosotros. Muchas de las normas que nosotros, las fuentes de normas que conocemos como ley número tanto, en realidad hoy debiera llamarse propiamente de otra manera,
porque el digesto jurídico, que ha sido aprobado legislativamente, le asigna un nombre bastante más complejo porque suele ser una combinación alfanumérica de letras y números. Una vez que reconocemos, que identificamos que tenemos una fuente de norma y que está vigente, tenemos que interpretarla para poder captar la norma fielmente, para poder captar la norma tal como debe ser captada. Y la interpretación ha sido un problema tradicional y muy profundo de la teoría jurídica, que aún continúa hasta el día de hoy. En un momento nos vamos a detener. Hemos reconocido, hemos identificado que tenemos norma. La hemos interpretado, hemos captado su significado. Muchas veces, las fuentes de normas nos traen aspectos indeterminados, que hacen que captemos una norma con un grado de indeterminación importante. Y por tanto, la tenemos que determinar para poder aplicarla al caso. El que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. Sí, perfecto, pero 8, 9, 10, 11, 12, 24 o 25. ¿Cuánto le vamos a poner? O el delito se agrava si se utiliza, si es realizado con arma. ¿Cómo determinamos ese concepto tan genérico que es arma, además de interpretarlo? Porque tiene un grado de indeterminación. O es delito la venta y comercialización de estupefacientes. ¿Cuáles vamos a considerar estupefacientes? Ahí es necesario determinar, acotar esos alcances genéricos indeterminados para poder poner en funcionamiento la norma. A veces puede ocurrir que después de haber reconocido las normas que hay, de haberlas interpretado, nos encontramos que en realidad no se ha elaborado una fuente que nos permita captar una norma que incluya este caso que tenemos. Tenemos un vacío en el ordenamiento, una laguna, tenemos una carencia de norma. Y si el que tiene que resolver igual, debe elaborar una norma para poder después resolver el caso, la cuestión. Y entonces viene otra tarea del funcionamiento, que es la tarea de elaboración, en donde nos vamos a detener un momento también ahora. La escuela de la exégesis, queriendo quitarle todo poder a los jueces, para darle el poder al órgano legislativo, que se consideraba el soberano, el depósito de la soberanía de la nación, quiso explicar la actuación del tribunal en los casos en donde parece que no tiene norma, como un caso en donde aplica una norma que se refiere a otro caso. Y a eso le llamó la analogía. Y de esa manera le quitaban o pretendían mostrar como que en realidad el que resuelve un caso no elabora normas, simplemente aplica, simplemente deduce. Sin embargo, las limitaciones de esta tesis ya se vieron desde hace mucho, y distintas teorías jurídicas, incluso con posiciones muy diferentes, como la teoría de Kelsen, incluso también, y aún la teoría de Bollier plantea que no es así, que es necesario un acto de elaboración de norma para poder resolver casos que no están previstos en las fuentes. Y esto, claro, trastorna un poco la idea tradicional relacionada con la división de poderes, en donde parecería que los únicos que elaboran normas son los órganos legislativos, y le compete a los órganos judiciales solo el control de su aplicación. Pero vamos a ver en un momento que lo que nos propone Goldschmidt y lo que nos propone el trialismo es que si un caso no encuadra en ninguna norma actual, y yo para resolverlo tomo el criterio de una norma que no incluye este caso, en realidad estoy elaborando una norma para este caso mirando la norma del caso parecido, porque la otra norma no la puedo aplicar a este caso porque este caso no está abarcado por otras normas. Por eso es una tarea de elaboración. Una vez que tenemos reconocida, la tenemos interpretada, si era necesario la determinamos, si no teníamos la elaborábamos, bueno, toca la aplicación, hay que efectivizar la norma, hay que encuadrar el caso en la norma y efectivizar la consecuencia jurídica para producir el reparo. Sin embargo, la teoría jurídica nos permite identificar
otras tareas en relación con las normas que están presentes también. Una de ellas es la tarea de la argumentación, la tarea de dar razones, que puede estar presente en casi todas las tareas de funcionamiento. ¿Por qué interpretar de esta manera y no de otra? ¿Por qué determinar de esta manera y no de otra? ¿Por qué elaborar de esta manera y no de otra? ¿Por qué aplicar de esta manera y no la otra? Presentando fundamentos o razones que sean válidas intersubjetivamente y que hagan que esa decisión no pueda ser impugnada o cuestionada. A veces tenemos que recurrir a la tarea de síntesis, en donde distintos elementos que están dispersos los tenemos que unir en una unidad. Hoy escuchaba la sentencia que le dieron a uno de los canteros, creo que es la octava sentencia que le dan, a la sexta sentencia, una cuestión así, y el tribunal dictó sentencia y después procedió a unificar la pena, para reunir la pena de esta nueva sentencia con las penas de las sentencias que ya tiene dictadas, de modo tal de llegar a una única pena, porque es un solo sujeto. Las penas no son compartimentos de estancos. También acudimos a esta tarea de síntesis, por ejemplo, en el marco de los concursos, en donde tenemos acreedores de distinto tipo, sin privilegios y con privilegios, y los que tienen privilegios diferentes, sobre distintos bienes del acervo concursal, pero que tienen que concurrir todos para cobrarse de un único patrimonio. Y por tanto, de alguna manera, esa multiplicidad de acreencias tienen que reunirse, sintetizarse para poder establecer alguna forma de satisfacer las mismas teniendo en cuenta un patrimonio único. Y es también una tarea de síntesis, la del concurso o la quiebra. Vamos un poquitito entonces más detenidamente a ver algunos problemas que tienen algunas de estas tareas. La tarea del reconocimiento. Buscar si hay norma y si esa norma está vigente. Tarea básica, fundamental, que con la proliferación normativa que hay, no es sencilla. No es sencilla. Si estamos hablando de una ley nacional, bueno, uno puede decir se facilita un poco. No es tan difícil encontrar el texto de una ley nacional, aunque si es una ley un poco vieja, que no se usa mucho y ya no es tan fácil. Por supuesto están los repertorios, los libros jurídicos de algunas publicaciones de editoriales donde están, y está en el boletín oficial también, si sé cuándo se promulgó, y si no por el número más o menos puedo hacerme una idea. Pero cuando ya nos salimos de lo que son leyes nacionales, y vamos a decretos, resoluciones de ministerios, leyes provinciales, decretos provinciales, ordenanzas municipales, y ya es muchísimo más complejo. ¿Hay alguna ordenanza en Rosario sobre los gitanos, por ejemplo? Hace unos años me acuerdo un profesor de Constitucional había traído una reunión, yo integraba la cátedra de Derecho Constitucional, que alguien le había rescatado del archivo de la biblioteca del Consejo Municipal de Rosario una ordenanza que se había dictado hace un montón que prohibía instalarse dentro del casco urbano de la ciudad a poblaciones que vivan en carros, y daba otras características. Le llamaban, dicen, no, es una ordenanza que existía mucho, que la habían sancionado porque no querían gitanos en Rosario. Pero claro, ¿quién sabe que eso existe? ¿Cómo se puede, digamos, rastrear para enterarse, para hacer una búsqueda? Es complicado, y bueno, imaginémonos la proliferación de leyes provinciales, resoluciones, decretos. No siempre es fácil saber si hay norma y cuál es la que está vigente, salvo que pertenezcamos al grupo que opera habitualmente con esas normas, al personal de ese ministerio o de esa secretaría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos problemas, el reconocimiento trae algunos problemas que son problemas permanentes, que tienen que ver con la cuestión del reconocimiento de cómo opera la lógica en la relación entre distintas normas. Por ejemplo, ¿cuál es la lógica? ¿Cuáles son los criterios para entender, para aplicar los casos donde una norma se sustituye por otra? Uno puede decir, bueno, pues muy fácil. Si una norma reemplaza a otra, la que vale es la que reemplazó y deja de valer la reemplazada. Pero no es tan fácil. Por ejemplo, se han planteado cuestiones jurídicas cuando tenemos sucesiones de derogación. O sea, si tenemos una norma y otra norma la deroga, la deja sin efecto,
y viene otra ley que deroga la que derogó la anterior, ¿recobra valor la primera? ¿O en realidad no hay nada? ¿Y qué pasa si la derogación es parcial? O sea, si tenemos una norma, otra norma que derogó otra parte y otra norma que deroga una parte de la norma que derogó lo otro. Ahí a veces tareas de reconstrucción, de saber, bueno, en qué quedó, cómo quedó y la norma, que no es fácil. Más aún cuando tenemos situaciones en donde muchas fuentes de normas no aclaran qué fuentes de normas derogan, sino que se da por implícito. Derógase toda norma contrario a la presente. Claro, ¿qué es, hasta dónde es contrario? Es todo un tema de interpretación. Esto es contrario, es complementario, es una situación especial. Lo mismo se plantea cuando generalmente hay la sanción de codificaciones, de sistemas, porque se entiende que cuando se sanciona un sistema normativo, un código civil, un código de comercio, un código penal, quedan sistemáticamente derogadas todas las leyes que referían a la misma materia de la cual trata ese código. Pero no siempre es así, y muchas veces los códigos se sancionan, pero dejan vigentes leyes especiales. A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención el Código Civil y Comercial. Repite algunos artículos de la Ley de Derechos del Paciente, pero solo algunos, y no deroga la Ley de Derechos del Paciente. Uno puede tener la duda, a ver, ¿por qué aparecen algunos en el Código Civil y Comercial, en lugar que el código diga los derechos del paciente se regirán por la ley especial? Y no se aclara que se deroga la ley. Entonces parecería que los otros artículos siguen vigentes, porque en realidad el Código Civil y Comercial no regula todas las otras cuestiones que están en la ley del derecho del paciente. Son situaciones que van a dar lugar y dan lugar a problemáticas y a conflictos. Por ejemplo, en relación con la jubilación del personal docente a nivel nacional, hay un problema que se plantea con el modo del cálculo del haber jubilatorio. En la provincia de Santa Fe, como en muchas otras jurisdicciones, el personal docente tiene un sistema especial de jubilación que le garantiza el 82% móvil de su jubilación. Esto quiere decir que el docente al jubilarse se jubila con el 82% y cada vez que le aumentan el sueldo a los docentes activos, se le tiene que aumentar en la misma medida a los pasivos porque tienen que cobrar por lo menos el 82% de lo que cobra el activo. Lógicamente, para acceder a esto, para poder obtener esto, a los docentes les descuentan de sus saberes no el 11% como aporte jubilatorio, como a todos los trabajadores, sino el 14%. Porque va a recibir una jubilación, además de algunos años antes, con un porcentaje mayor. Así existía también en el orden nacional. La ley 24.016 le reconocía a los docentes en sus jubilaciones el 82% móvil. ¿Qué pasó? Siempre un problema eterno de la historia argentina tiene que ver con las jubilaciones. Y con la dificultad para poder cumplir con el pago de las jubilaciones tal como corresponden, y a raíz de eso el uso de las cajas jubilatorias y de los fondos jubilatorios para otros fines, que no es el pago de las jubilaciones de aquellos que están jubilados y de aquellos que han realizado aportes. Y entonces, siempre que el Estado ha necesitado dinero, ha estado en crisis o algo, ha recurrido a los fondos de los que eran las cajas de las jubilaciones después del ANSES. Y entonces, claro, la nueva ley del año 94, la ley 24.241, que es la ley que creó la ANSES, modificó, digamos, el modo de calcular las jubilaciones en general. Estableció que, bueno, cuando una persona se jubila, se iba a jubilar con un determinado monto o haber, que bueno, son cálculos que tienen que ver con sus años de aporte y cuánto ganó los últimos 10 años de salario en blanco, y estableció que esa jubilación se iba a actualizar según un índice que se llamaba AMPO, que tenía que ver con los ingresos previsionales medios.
Después, como siempre ocurre, no fue posible sostener los aumentos jubilatorios que teóricamente deberían corresponder para mantener las jubilaciones protegidas de la inflación, y el AMPO fue reemplazada por otro criterio, otro instituto llamado el MOPRE, un índice de movilidad a los fines de la jubilación, que no tenía que ver el MOPRE con lo que ganaba el activo. Entonces, esto ocurrió para las jubilaciones en general. O sea, se estableció un sistema de movilidad que no establecía una relación directa con lo que ganaban los trabajadores activos a la hora de actualizar la jubilación. La ley 24.241 no especificó qué leyes quedaban derogadas o reemplazadas por la ley 24.241. Pero sí lo hizo el decreto reglamentario 78 del 94, que al reglamentar la ley aclaró, bueno, por vigencia de esta ley, que es la que regula el sistema jubilatorio a partir de ahora, no están más vigentes y ponen un montón de leyes, así el decreto reglamentario. Antes del sistema jubilatorio a través de la ANSES, existían cajas jubilatorias diferentes según la actividad. Bueno, todo eso quedó derogado, y este decreto incluye también entre las leyes derogadas la ley 24.016, que es la que reconocía el 82% móvil de las jubilaciones docentes. Pero el caso fue planteado en la justicia por varios docentes, a los cuales se los privaba del 82% móvil, y en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Gemelli contra ANSES, estableció que en realidad la ley 24.241 no había derogado expresamente la ley 24.016, y que entonces el decreto 78 del 94, que la incluía como derogada, era inconstitucional porque estaba modificando la ley, y un decreto reglamentario no puede modificar una ley. Entonces, acá lo que entendió la Corte es que no, por hacerse una nueva ley jubilatoria que rige todo el sistema jubilatorio, no deroga implícitamente la ley de jubilación docente. Pero es un tema bastante complejo. Tan complejo es que hoy por hoy, si un docente quiere que un docente nacional, quieren que le reconozcan el 82% móvil según la movilidad con el activo, tiene que iniciar un juicio para que un tribunal la condene a la ANSES a actualizárselo de manera móvil. Porque le reconocen el 82%, pero no la movilidad especial prevista en la ley de jubilaciones docentes. Entonces vemos que este tema de reconocimiento, de ver qué es lo que está vigente y lo que no está vigente, no es tan sencillo y tan claro como a uno le puede pasar. En el pasado también había un problema de buscar, como yo les decía, cuando no estaba informatizado y eran en papel, y hoy en día, claro, el problema que se presenta a veces es la cantidad de fuentes de normas que hay en algunas áreas, y que muchas de las compilaciones en soporte papel o en soporte informático incluso, no tienen como tal valor oficial por más que provengan de organismos oficiales. Tengamos presente, en relación con estas cuestiones, como ustedes se dan cuenta, que estas tareas del funcionamiento en sí mismas también constituyen un reparto. O sea, según yo cómo reconozco, cómo interpreto, cómo aplico, cómo determino, cómo elaboro, estoy adjudicando beneficios y gravámenes. Aspectos favorables, aspectos desfavorables. Y por eso existe a veces como una tensión, como un conflicto entre el que es autor del reparto que está en la norma y que es el autor del reparto del funcionamiento, y que compiten para ver cuál prevalece. Si va a prevalecer la norma o voy a prevalecer yo con mi criterio, que soy el que la pongo a funcionar. Esta tensión se ve claramente en la segunda tarea, que es la tarea de la interpretación. Tuvimos aproximaciones a la idea de interpretación cuando vimos algunos autores, algunos pensadores de la historia, como la escuela de la exégesis, a la cual yo me referí hace un momento, o como la teoría de Kelsen, que plantean visiones absolutamente antitéticas de lo que es interpretar. ¿Qué dice Kelsen? ¿Cómo fija Kelsen, cómo expone Kelsen su idea de la interpretación? Recordemos que Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho,
hizo un esfuerzo muy grande para tratar de elaborar una teoría jurídica que prescinda totalmente de los hechos y de los valores, considerando que las consideraciones fácticas pertenecen a otras ciencias, porque implican relaciones de causalidad, y que las consideraciones axiológicas son puramente subjetivas, son relativas. Entonces, claro, si es así, entonces yo para interpretar una norma no puedo referirme ni a los valores, ni a lo que es justo, ni lo razonable, ni entrar a buscar aspectos de la realidad. Bueno, ¿qué habrán querido decir? ¿Qué habrán querido resolver con esta fuente? Porque la interpretación debe referirse únicamente a la dimensión normativa o normológica. Entonces, Kelsen nos propone pensar que cuando nosotros interpretamos, lo que estamos tratando de hacer es fijar un marco de posibilidades, un marco de opciones, un marco de alternativas. Dentro de ese marco de alternativas, el operador, el que está trabajando con la fuente, con la norma, va a aplicar, va a encontrar una solución, va a crear una norma discrecionalmente. Mientras esté dentro de ese marco, el que tiene que operar tiene discrecionalidad desde el punto de vista jurídico para crearla de una manera o de otra. Y ese marco, dice Kelsen, es el texto, es la letra de la norma. Si un juez resuelve algo que está dentro de la letra de la ley, es una solución científicamente aceptable, jurídicamente aceptable. Si un legislador sanciona una ley que entra dentro de la letra, del marco que fija la letra de la Constitución, es una solución legislativa aceptable. No se le puede pedir al juez que trate de entender la ley con la intención del legislador o con la finalidad que buscó cuando se la sancionó, porque todo eso es realidad social. Solo le puede pedir al juez que no haga cosas que contradicen la letra, el texto de la ley. No le podemos pedir a un legislador que al hacer la ley la haga inspirándose, teniendo en cuenta los móviles, los ideales, las razones que llevaron a los constituyentes para hacer. Porque si no va en contra de la letra de la Constitución, no se le podría objetar jurídicamente, más allá de que a alguno se lo puede reprochar en cuanto a su opinión política. Eso es lo que plantea Kelsen. O sea, la interpretación como un marco de posibilidades que surge de la letra, del tenor literal. En la otra punta tenemos a la teoría de la exégesis, que nos viene a proponer que en realidad el juez no es otra cosa que, como había escrito de alguna manera reflejando esta creencia Montesquieu, una boca inanimada que dice las palabras de la ley. Es decir, el juez lo que hace es repetir la ley. No puede crear nada. No es su función crear, elaborar. Su función es repetir lo que dice la ley. Y como la ley lo hizo el órgano legislativo, lo hizo el legislador, que es donde reside la soberanía nacional, el juez se tiene que ocupar de tratar de entender lo que quisieron los legisladores, que son aquellos sobre los cuales descansa la soberanía nacional, y una vez que descubre esa intención, aplicarla a este caso por deducción. Simplemente aplicarla. Como vemos, criterios absolutamente opuestos. En un caso, la interpretación consiste en averiguar lo que quiso el que la hizo para después aplicarla deductivamente. En el otro caso, la interpretación es como un marco, dentro de lo cual el operador puede actuar discrecionalmente. Claro, según el criterio que tomemos, podemos llegar a una conclusión o a la otra. Por ejemplo, esto es una cláusula constitucional. Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. ¿Cuál es el problema? Que dice presidente y vicepresidente. Y la palabra y puede significar en castellano o los dos o cualquiera de los dos. Si yo hubiera querido decir ninguno de los dos, debería haber puesto el presidente
o el vicepresidente, o ni el vicepresidente. Pero claro, el problema es que al aparecer y, que puede significar los dos, alguien podría entender que un presidente podría presentarse 3 veces seguida a elecciones con 3 vicepresidentes diferentes. Porque en ese caso no es vicepresidente y vicepresidente el que es reelecto, sino solo el presidente. Y la Constitución dice presidente y vicepresidente. Si yo fuera a la intención de los convencionales y a los debates del órgano constituyente de la Convención del 94, probablemente extraería de ahí que la idea, el sentido, la intención era que ninguno de los dos pueda ser reelecto más de un periodo consecutivo. Pero no es lo que dice el texto de la Constitución. Entonces, en un marco kelseniano, quizás se podría pensar que la pretensión de un presidente de ir por su tercer periodo con un vicepresidente diferente no va en contra de la letra de la Constitución, y por tanto es una interpretación jurídicamente aceptable. En un marco que considera que la interpretación tiene que remontarse a tratar de ver qué es lo que se quiso con ese texto, y no solo lo que dice el texto, entonces no. Entonces vemos cómo el tema de la interpretación no es inocuo. Y además no es inocuo el tema de la interpretación porque aparece también el mismo problema, la misma noción, fuera del ámbito jurídico, cuando, por ejemplo, lo llevamos al terreno del arte. Si hablamos de, por ejemplo, la interpretación de una obra pictórica, de un cuadro, si le preguntamos a un especialista en arte, supongamos que uno va a un museo, con una persona que sabe mucho arte, y uno se para delante de un cuadro, y no lo entiende, y está este amigo de uno que sabe mucho de arte, uno le puede decir, a ver, interpretame este cuadro. Y cuando le pedimos interpretame el cuadro, lo que le estamos queriendo decir es, a ver, ¿qué quiso decir el pintor con esto? Eso es lo que yo quiero saber. Eso sería interpretar. ¿Qué quiso el pintor? De alguna manera, como planteaba la exégesis. ¿Qué quiso el legislador? Contame qué quiso el legislador. Eso es interpretar. Si le pedimos al amigo, a nuestro amigo, a ver, interpretame este cuadro, un cuadro de Picasso, de Van Gogh, de alguien. Y nuestro amigo le dice, mira, a mí me gusta mucho, porque a mí me gustan mucho los colores claros, y la luminosidad de este cuadro realmente me impacta y me emociona. Uno le va a decir, no, a ver, muy bien, está muy bien que me cuentes, gracias por contarme tu experiencia, qué te gusta, qué no te gusta, pero yo lo que quiero es que vos me interpretes el cuadro, no que me digas vos cómo te sentís con el cuadro. Porque le estamos pidiendo a ver qué quiso decir el pintor. Pero otras veces la palabra interpretación en materia de arte la usamos diferente. Si nosotros de nuevo llamamos a un amigo que sabe tocar el piano y tenemos un piano en la casa, ¿no? Y alguien le dice, a ver, bueno, tocate algo, a ver, por ejemplo, tocate, no sé, tocate un tango. Y nuestro amigo se sienta en el tango y empieza a tocar el tango, pero, no sé, le pone otros acentos, le cambia un poquito el ritmo. Y capaz que uno dice, uy, qué interpretación buenísima del tango que hiciste. Pero resulta que en realidad no tocó el tango tal como lo había compuesto el autor. Lo cambió. Y le llamamos interpretación. Entonces, fíjense el problema con este uso de la terminología que viene del derecho del arte, lo trasladamos a la teoría jurídica, tenemos el mismo problema. Cuando queremos interpretar una norma, queremos que nos transmitan tal como esa norma la entendió el que hizo su fuente, o queremos que al interpretar la norma, el que la pone en funcionamiento pueda lícitamente cambiar algo, poner algo de él, dejando de lado la cuestión lógicamente de que es muy difícil la objetividad y que se cuelan habitualmente elementos subjetivos. Pero claro, cuando nuestro amigo tocó el piano, no es que se coló elementos subjetivos, él lo hizo a propósito y le salió bien y nos pareció que era una buena interpretación. Entonces, para nosotros se puede llamar interpretación cuando el operador cambia la fuente tal como era en su origen.
quizá para mejorarla, y decimos es una interpretación, o eso ya no es una interpretación, sino es un apartamiento, a lo mejor justificado, de la norma. Goldsmith sobre este punto tenía una idea que era, tenemos que tener cuidado científicamente de encubrir en la interpretación lo que en realidad es la voluntad del operador. Es decir, si el juez cree que hay una solución mejor que la que está en la norma para resolver el caso, y lo resuelve según su solución, que él considera la mejor, no está bien que nosotros nos confundamos y pensemos que está aplicando la norma. Porque en realidad no, está aplicando su idea, no la norma. Y por eso, para evitar esta confusión, y que alguien se escude o se ampare en una autoridad de otro, porque una cosa es que alguien diga, yo resuelvo esto porque me parece lo mejor y yo me hago responsable, y otra cosa es que alguien diga, yo resuelvo esto y porque es lo que tengo que resolver, porque es lo que está en la norma, para evitar que se traslade a los autores de las normas una responsabilidad que corresponde al operador, Goldsmith prefiere referir con interpretación a la búsqueda de la auténtica voluntad del repartidor, o sea, del autor de la norma, para después compararla con el texto y ajustarla. O sea, para Goldsmith, y cuando hablamos de interpretación, nos referimos a la voluntad del repartidor que la norma capta. A la voluntad del Poder Ejecutivo si es un decreto, del Poder Legislativo si es una ley, de las partes si es un contrato, de las partes que contrataron, y eso es interpretar. Entendiendo por voluntad la intención, o sea, lo que pensó, y la finalidad de lo que buscó, que a veces a lo mejor hay cosas que no las pensó, que no se les ocurrió, pero completamos la intención con la finalidad. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, teniendo claro que el valor que debe predominar en la interpretación es el valor fidelidad. La idea es ser fiel al autor del reparto que capta la norma, ser fiel, no traicionarlo. Y para eso tenemos que averiguar cuál fue la voluntad del legislador, para después ver si el texto es fiel a esa voluntad, y si no es fiel, arreglarlo, para que prevalezca la voluntad del repartidor y no el texto. En este sentido, fíjense que el acento es muy diferente del acento que pone Kelsen. Porque para Kelsen, en la interpretación prevalece el texto. Pues no podemos ir a buscar la intención o la voluntad, porque eso es ir a la realidad. En la idea de Goldsmith, el texto está subordinado a la voluntad del repartidor, porque a veces utilizamos mal la lengua y a lo mejor el texto no revela lo que realmente quería el repartidor. Y entonces la interpretación tiene que ser restrictiva o extensiva. Lógicamente, esto plantea interesantes interrogantes. Si es legítimo al interpretar la norma que el intérprete introduzca valoraciones que no estuvieron presentes en su autor, sino que son propias. Otro problema en relación con la interpretación. Si el hecho de que una norma se mantenga en el ordenamiento, o sea, que quede la norma, eso, ¿cómo hacemos cuando pasa mucho tiempo si cambió la intención de los legisladores actuales respecto a los del pasado? Nosotros tenemos una constitución una gran cantidad de sus artículos fueron redactadas en el 53. Ahora, nadie plantearía que hay que seguir entendiendo esos artículos como los entendían los convencionales del 53. Por ejemplo, el artículo que habla de la igualdad ante la ley. Todos los habitantes son iguales ante la ley. Para los convencionales del 53 eso no había ningún problema en que la mujer no pueda votar, en que la mujer necesita el permiso del esposo para un montón de cosas, y para los convencionales del 53 era perfectamente compatible con el texto del artículo 14. Pero hoy, después, digamos, los convencionales del 94 no cambiaron el artículo 14, lo dejaron como estaba, pero nosotros lo tenemos que entender como lo entendían los convencionales del 53, o lo tenemos que actualizar con la intención de los convencionales del 94, que lo mantuvieron.
Fíjense, es interesante a veces en esta cuestión, este criterio que planteaba Goldschmidt, y a veces cómo se encubre como interpretación lo que en realidad es una aplicación de criterios propios, que pueden ser buenos, pero no son lo que decía la fuente de la norma. La Corte Suprema en la década del 70 tuvo que abordar un caso que es sumamente interesante, el caso Zaghiri-Dibb, sobre trasplantes de órganos. La ley de trasplantes, como la ley actual, limita principalmente la ablación de órganos para trasplante de personas a familiares directos y mayores de 18 años. Se considera que la ablación de un órgano es un hecho tan trascendente que no se puede realizar, no se puede tomar de un menor de edad, y no puede ser sustituida esa voluntad. O sea, los padres no pueden decidir por un niño o por un adolescente que se desprenda de un órgano a los fines de trasplante. En este caso particular se trataba de una joven de 17 años, no tenía 18 años, que deseaba donar su riñón a su hermana. Resulta que, bueno, la hermana necesitaba un riñón, y el resto de la familia, que era mayor de edad, se había hecho sus exámenes de histocompatibilidad y había dado o que no era histocompatible, o en un caso era una persona que tenía un problema de salud serio, por lo cual no era indicado médicamente, era muy riesgoso a la salud que se le extraiga el órgano, y por eso no se podía producir la ablación. En ese momento la mayoría de edad era los 21 años, sin embargo la ley de trasplantes autorizaba donar órganos desde los 18. Esta joven tenía 17, no tenía 18. Pero de todos modos, se presentó ante el Instituto de Trasplantes, de Ablaciones y Trasplantes, para hacerse el test de histocompatibilidad, y le dio histocompatible. O sea que su órgano sabía. Y eso lo hizo sin haberle dicho nada a su familia. Cuando le dice a su familia, le dice que ella era histocompatible y ella le quería donar un riñón a su hermana, su familia inicia una acción de amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte hizo lugar a, digamos, consideró una prueba psicológica que mostraba que la menor, esta joven de 17 años, tenía suficiente madurez, que entendía lo que estaba haciendo, no la habían presionado. Y entonces entendió la Corte que la mayoría de 18 años se exige justamente para garantizar que tenga suficiente madurez y que no hubieran presiones, que en este caso no había. Y autorizó la ablación, utilizando un argumento que es bastante, digamos, poco convincente. La Corte dijo que si bien la ley exige tener al menos 18 años para donar, no prohíbe que los menores de 18 años, con autorización de sus padres, donen los órganos. Entonces hizo lugar, dijo, no, no va en contra de la ley, estamos tratando de interpretar la ley, de lo que la ley buscaba, que era la madurez, que no haya sido presionada. Yo les decía que es poco razonable, porque cuando una ley dice que se necesita un requisito para hacer algo, implícitamente quiere decir que está prohibido hacerlo si no se cumplen esos requisitos. Sino, ¿para qué se fijan los requisitos? Y si la ley de trasplante decía, bueno, para que se pueda producir la ablación hace falta todas estas cosas, que no haya riesgo para que no sea experimental, que no haya riesgo para el donante, riesgo excesivo para el donante, que haya consentimiento informado, etcétera, y que tenga 18 años y que sea un familiar, decir que, bueno, que la ley lo requiera no quiere decir que esté prohibido que lo haga el que no lo requiere, no parece una interpretación razonable, ni teniendo en cuenta el texto, ni teniendo en cuenta la intención. Pareciera más bien que acá la Corte se apartó de la ley para ordenar esto, que puede ser aceptable o no, depende de la teoría jurídica, pero la Corte invoca allí que está en juego el derecho a la vida y el derecho a la salud, etcétera, etcétera, y los vínculos de familiaridad y de parentesco, que pueden ser muy razonables, pero no parece que esto sea una interpretación de lo que decía la ley de trasplantes. Goldschmidt nos plantea que para proceder a la interpretación tal cual como él la propone, que es buscar la voluntad del autor, reconstruir la voluntad del autor, tenemos que recurrir a algunas etapas. Primero, partimos de una etapa literal, igual que Kelsen.
Nos ponemos a ver gramaticalmente las palabras y la lógica de la relación que hay entre las palabras en la oración. Entonces analizamos la letra de la fuente. Esa es la etapa literal. Después viene una etapa histórica. Una etapa histórica quiere decir, tenemos que ir al pasado cuando esta fuente se hizo, para tratar de identificar cuál fue la intención y la voluntad del autor de esta fuente para poder identificar su finalidad. Para recurrir a esta etapa histórica, además de saber quiénes la hicieron, qué dijeron cuando la hicieron, qué problema había en ese momento, puede ser útil, dice Goldsmith, utilizar los recursos de los apoyos auténticos. O sea, si hay, por ejemplo, si es una ley, si hubo otras leyes que aclararon lo que quería decir esa ley. Y apoyos sistemáticos. Porque a veces lo que dice un texto en un lugar de un ordenamiento se aclara cuando uno ve lo que dice en otro lugar del ordenamiento. Y entonces ese otro lugar del ordenamiento a mí me permite entender qué es lo que quiso decir el autor con este texto o con este artículo. Por ejemplo, sencillamente, ¿no? Antes de la legislación que modificó el Código Penal en relación con el aborto, alguno se podría preguntar, ¿es delito destruir, qué delito es, si es delito, destruir embriones in vitro? Imagínense que una persona entra a una clínica de fecundación in vitro y encuentra embriones humanos de distintas personas que, digamos, han recurrido a la fecundación in vitro y los destruye, los rompe, los mata a todos. ¿Comete delito o no? Uno podría plantear, bueno, podría haber delito de homicidio. El artículo 79 del Código Penal dice que el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años, y el Código Civil y Comercial dice que la persona comienza su existencia desde la concepción, y hay jurisprudencia que considera que la concepción es la fecundación, y entonces alguno podría decir, es más aún cuando no se incluyó en el Código Civil lo que decía el anteproyecto, que era que si provenía de una fecundación natural era desde la implantación, y si no había que remitirse a una ley especial, eso no prosperó, digamos, no fue sancionado así, entonces alguien podría decir, es un delito de homicidio. Otro podría decir, no, delito de homicidio no es un delito de aborto, en todo caso, porque no nació. Y entonces de lo que se trata la interpretación acá es de tratar de ver qué quisieron decir los que hicieron el artículo 79. Si quisieron o no en su finalidad incluir estos casos que no existían cuando se hizo el tipo penal del artículo 79. Si uno mira el apoyo sistemático, uno encuentra que en el sistema de la protección del bien jurídico tutelado de la vida en el Código Penal, estaba organizado en dos delitos, el delito de homicidio y el delito de aborto. ¿Y cuál era el límite entre uno y el otro? Y el nacimiento. Si la persona había nacido, el delito que se cometiera era el homicidio, dejando de lado los casos en donde estuvo el infanticidio como una figura penal atenuada. Si no había nacido, el delito era de aborto. Eso quiere decir que si uno lo mira sistemáticamente, no está dentro de la voluntad del legislador que se le considere incluido dentro del tipo de homicidio la destrucción de embriones in vitro, porque no nacieron. Y el tipo del homicidio está pensado para la muerte de aquellos que ya nacieron. Pero tampoco puede entrar dentro del tipo del aborto, porque el aborto supone la interrupción de un embarazo, y acá embarazo no hubo. Entonces el apoyo sistemático nos puede llevar a pensar que es muy difícil considerar una interpretación adecuada del artículo 79 del Código Penal, incluyendo dentro del homicidio a la destrucción de embriones in vitro. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, yo considero que debe recibir protección frente a las amenazas a la vida, a los embriones in vitro también, pero parece difícil considerar que lo esté en el sistema normativo actual. Parece forzado. Lógicamente, si uno lo entiende
que solamente se tiene que tener a la letra, bueno, a la letra uno lo podría entrar. Un juez podría decir, acá hay matare a otro, mató y es otro, porque según el Código Civil y Comercial es otro porque hay concepción, y concepción es la letra, digamos, también teniendo en cuenta la letra, alguien puede considerar que ya está concebido, porque ya hubo fecundación, y entonces se lo podría aplicar, si uno considera el criterio de interpretación kelseniano, digamos, ¿no? De que solamente fija un marco de posibilidad. Ahora, si uno entiende que la interpretación tiene que ir a la voluntad del legislador, el apoyo sistemático acá nos parecería aclarar de que no. Una vez que tengo la etapa literal y la etapa histórica, tengo que comparar lo que dice la letra con lo que yo descubrí que quiso, que era la voluntad del autor. Y en función de esa comparación me puede dar que la letra dice lo que quiso, tengo una interpretación estricta, que la letra dice menos de lo que quiso, entonces la tengo que extender a la interpretación, una interpretación extensiva, que la letra dice más de lo que quiso el autor, entonces tengo que proceder a una interpretación restrictiva, o que la letra dice una cosa y quiso decir otra, y entonces recurro a una interpretación sustitutiva. Otro ejemplo de interpretación sistemática también, además del caso de la fecundación in vitro que yo les mencionaba recién. ¿Es delito desobedecer la orden policial de detenerse? Es decir, un policía le da a una persona la orden, deténgase. Y la persona desobedece y no se detiene. Imagínense que alguien está corriendo, que alguien sabe decir, ladrón, ladrón, ladrón. Y el policía dice, alto, policía, deténgase. ¿No? Y entonces la persona no se detiene. Y después la capturan. Se le puede imputar, además del delito de robo o de hurto, el delito de desobediencia. El artículo 239 del Código Penal dice, será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. No hay duda que el personal policial que está patrullando es funcionario público y no hay duda de que es parte de su función la tarea de prevención. Y entonces pareciera que el que realiza esta conducta de no haberle hecho caso a la orden de alto, por supuesto, salvo que existiera alguna situación particular por la cual no se puede detener, lógicamente, alguna situación de urgencia o alguna cuestión así, parecería, o sea, algo que tenga que ver con el dolo o la culpa, parecería que está cometiendo este delito, además eventualmente del delito por el cual se estaba huyendo. El tema se podría aclarar, aunque como siempre no deja de tener observaciones y visiones, si nosotros vemos otro delito, el delito de fuga. Dice el artículo 280 del Código Penal, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que, hallándose legalmente detenido, se evadiera por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas. Entonces, fíjense, el delito de fuga solo se configura cuando se usó de la violencia o de la fuerza. Entonces, pareciera que la intención del legislador, que la voluntad del legislador, es que cuando tiene que ver con la libertad, se constituya en delito si hay violencia o fuerza. Entonces, sí, el funcionario público le da la orden de detenerse y la persona no la cumple, pero sin violencia o sin fuerza, no debiera ser delito. Porque si no, bastaría que a un detenido le den la orden de no fugarse para que se configurara el delito de desobediencia si se escapa, cuando en realidad el mismo Código Penal está diciendo que es delito si se escapa por la violencia o por la fuerza, no solo por desobedecer una orden sin usar la violencia o la fuerza. Entonces, aplicando una interpretación sistemática, parece que nos revela que la voluntad del autor es que la orden de detención, si se desobedece sin usar de la fuerza o de la violencia, no debe ser considerada delito, por interpretación sistemática. Lógicamente, hoy en día este tema de la interpretación se agrava todavía más con las fuentes de normas de órganos colegiados, porque decimos, bueno,
tenemos que buscar la voluntad del autor. ¿De qué autor? Si por ahí es el Congreso en donde votó 260 a favor, 130 en contra, y de esos 260 a favor hay distintos bloques, distintos grupos, cada uno podrá haber tenido su voluntad, digamos, de quería la norma para esto o para esto otro. Y mucho más aún cuando a algunos ni siquiera se les podría atribuir realmente que tuvieron una voluntad, porque existe disciplina de voto a veces, en donde el voto no es libre, no es a conciencia, la persona no, el legislador no puede realmente, en la realidad, razonablemente, seguir un criterio diferente. Entonces, bueno, ahí ¿la voluntad de quién buscamos? Del que tenía más poder, que a veces ni siquiera es un legislador, porque puede haber sido un miembro del Poder Ejecutivo. Muchas veces los presidentes, digamos, los legisladores le responden al presidente o al Poder Ejecutivo, y votan lo que el Poder Ejecutivo quiere como el Poder Ejecutivo tiene en muchos países y en muchos estados. Entonces, claro, ¿cómo yo voy a preguntarme qué quisieron los legisladores? En realidad lo que quisieron los legisladores es no enfrentarse al Poder Ejecutivo. Y por eso votaron de esa manera. Es un problema. La interpretación es posible cuando hemos reconocido que tenemos norma, pero puede ser que no tengamos fuente de norma y que tengamos que elaborar la fuente de norma. Estamos ante una carencia de la fuente de norma o una laguna del ordenamiento. Goldsmith, al abordar este tema de la carencia y las lagunas, él introduce una peculiaridad fruto del tridimensionalismo. Él dice, a veces tenemos una carencia histórica. La carencia histórica se da cuando en realidad nunca se captó ese reparto. No se hizo esa fuente. No hay. Nosotros podríamos hablar que en gran medida para la regulación de la fecundación in vitro tenemos una carencia, por ejemplo. Tenemos una ley que prevé la cobertura de obra social, pero no que regule los procedimientos, el estatus jurídico del embrión, por ejemplo. Podríamos decir que hay una carencia histórica. Pero Goldsmith planteaba que puede haber otro tipo de carencia, que no viene por el lado de la realidad social, que nunca se captó esto, nunca se repartió, sino del lado de los valores. Porque la fuente que tenemos es una fuente tan disvaliosa, es una fuente tan negativa, que no estamos dispuestos a ponerla en funcionamiento. Una vez analizado el mal menor, que es levantarse contra la fuente, con los problemas que eso trae, individuales, sociales, puede ser que el operador diga, bueno, yo tengo esta fuente, pero no la puedo usar. No es razonable, no la voy a usar. Va contra los valores, va contra la justicia. En esos casos, Goldsmith admitía que se podía declarar una carencia axiológica o diquelógica, hablaba él, y hacer como que no tuviera norma. Quizás podría haber sido una solución en el caso Saguir-Idib, que la Corte dijese, yo tengo acá una fuente de norma, esta fuente de norma me dice que si no tiene 18 años no puede donar, pero yo no puedo resolver de acuerdo a esto porque se muere una nena sin ninguna justificación razonable, porque esta donante de 17 años es consciente, es madura, es razonable, etcétera, etcétera, entonces voy a hacer como si no tuviera esta norma. Y voy a resolver de acuerdo a una norma que yo voy a elaborar, que me admite, en estos casos puntuales, la donación de órganos por parte de una niña de 17 años. Podría haber hecho eso la Corte en Saguir-Idib, no hizo eso, prefirió meterlo como una interpretación. Una vez declarada la carencia, si no tenemos norma, tenemos que elaborar la norma. ¿Cómo elaboro la norma? Bueno, primero para elaborar la norma, tengo que mirar determinados criterios, principios, formas de justicia para adjudicar, captar de repartos que son adjudicados de manera aceptable en esta norma. Dice Goldsmith que primero debería partir del mismo ordenamiento, de la justicia que ya está en el ordenamiento, y elaborar la norma recurriendo a la autointegración.
Él dice, esto es lo que llaman analogía. Solo que se la entiende mal a la analogía, porque analogía dicen, es aplicar en este caso una norma que regula este caso, pero este no. Y dice Goldman, eso no se puede hacer. ¿Cómo le voy a aplicar a este caso una norma que no prevé este caso sino este? Esa norma no se puede aplicar a este, porque este caso no está incluido en la norma. Lo que sí puedo hacer es elaborar yo una norma que toma la misma valoración de justicia que la que tomaron en este caso. Entonces yo elaboro la norma para este caso inspirándome en esta y la aplico. Esa es la autointegración. Ahora, si no tengo en el ordenamiento criterios de justicia sobre los cuales inspirarme para elaborar la norma, entonces recurro a la heterointegración, a la justicia material, a la justicia en sí, al valor justicia. Y elaboro una norma de acuerdo con el valor justicia para resolver este caso concreto. Una vez que la tengo interpretada o la tengo elaborada, la tengo que aplicar. La aplicación tiene dos momentos. Un primer momento que la doctrina tradicional llama subsunción, que es encuadrar el caso en la norma, como si fuera la premisa menor el caso de la premisa mayor, que es la norma. Goldman nos dice que esto se puede hacer de dos maneras o con dos métodos. Uno que es el que más habitualmente escuchamos, que es el método propio del juez, que es el método histórico, en donde lo que yo encuadro es el caso en el antecedente. El que defraudare a otro por canilidad simulada, etcétera, etcétera, será reprimido con prisión de tal otro. El tipo de la estafa. Entonces yo tengo este caso, esta persona que hizo esto, y me pongo a ver si el caso entra dentro del antecedente, o sea, si es una forma de defraudación, si hubo calidad simulada, persona interpuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces si concluyo que sí, le aplico la pena. Eso es lo que habitualmente hace un juez, o hace un tribunal administrativo, el que tiene que resolver un recurso administrativo. Pero hay otro método de aplicación, el método sistemático que dice Goldman, que es el más propio del abogado, que tiene lugar cuando yo encuadro la pretensión en la consecuencia jurídica, no el caso en el antecedente. Viene un cliente al estudio y tiene un problema con una propiedad. ¿Y qué quiere el cliente? Quiere que le devuelvan la propiedad. Esa es su pretensión. Entonces yo tengo que ver en qué norma me puedo fundar yo que me dé como consecuencia jurídica la restitución de la propiedad para de esa manera plantear el caso y plantear la demanda. Porque él lo que quiere es conseguir la consecuencia jurídica. No quiere ver cómo encuadra su caso en un antecedente. Eso lo hago después, lo hacemos después el abogado para plantear el caso de modo tal de que dé un antecedente que nos dé la consecuencia jurídica que es la que queremos conseguir, que es nuestra pretensión. Ese es el método sistemático, que es lógicamente más complejo. Yo lo que quiero, el abogado lo que quiere es una solución. No es que tiene el caso y lo quiere encuadrar en un antecedente. Quiere obtener una solución, entonces ve cómo encuadra el caso en los antecedentes que le dan la solución, la consecuencia jurídica que coincide con su pretensión. Una vez producido este proceso de subsunción, hay que efectivizar la consecuencia jurídica porque si no, no hay aplicación. Hay que enviar a prisión, hay que pagar la indemnización, hay que entregar la cosa vendida, hay que destruir la edificación que se hizo en el lugar que no corresponde, etcétera, 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 etcétera. Hay que efectivizar la consecuencia jurídica, el segundo momento de la aplicación. En la teoría jurídica contemporánea se insiste en que se ha olvidado en el razonamiento jurídico por obra de la lógica, de la tanta influencia de la lógica formal, la abducción. La abducción es el razonamiento que se hace cuando tenemos premisa menor dudosa, respecto a la cual no estamos seguros. Y hay muchas teorías jurídicas que dicen que la abducción refleja mejor el razonamiento jurídico que la deducción. Porque muchas veces hay elementos del caso, de la dimensión fáctica, que no están del todo claros. Hay que resolver un asunto
Y hay testigos que dicen una cosa, testigos que dicen otra, los documentos que están medio así, pero no sabemos si confiar del todo en los documentos. Y entonces no es la lógica de la deducción formal, porque las premisas tienen pesos que hay que ponderarlo. Y tenemos que definir determinadas cuestiones para determinar la premisa menor, los hechos, para después poder pensar cómo aplicamos la norma. De eso se está hablando hoy en día. Tenemos que tener presente que la tarea del reconocimiento, de la interpretación y de la aplicación son tareas bidimensionales, porque ahí no entra la dimensión dictelógica. Para reconocer tenemos que tener la norma, el texto, y un hecho, que es si se hizo y si está vigente. Para interpretar en la idea de Goldschmidt, tampoco inciden los valores. Porque interpretar, tengo el texto de la norma y tengo que ver qué es lo que quiso, que es un hecho. Después, si lo que quiso está bien, está mal, es justo o injusto, eso vendrá en la parte de la elaboración, porque yo puedo declarar una carencia. Si una vez interpretada me doy cuenta que es monstruoso, bueno, no la aplicaré. En cambio, la determinación para fijar esos elementos indeterminados, la elaboración para construir la norma cuando no la tenemos, la argumentación y la síntesis sí son tridimensionales, porque aquí sí ingresan los valores.